Dios les bendiga, mis queridos hermanos y hermanas en Jesucristo. Les saluda Carlos Pauta, predicador católico. Les doy la bienvenida a cada uno de ustedes a la meditación del Santo Evangelio del día de hoy, miércoles 22 de mayo del 2024. Bienvenidos y bienvenidas a que juntos nos alimentemos con la palabra del Señor. Les invito a que abramos nuestro corazón para que recibamos la palabra del Señor, como dice allá en la primera de Tesalonicenses 2:13, no como palabra de hombre, sino como palabra de Dios, que es en realidad, que esté permanente y activa en nosotros. Pidámosle al Espíritu Santo que la palabra de Dios que vamos a recibir ejerza su acción dentro de nuestras vidas. Porque la palabra de Dios es la lámpara para nuestros pasos, la luz en el sendero de nuestra vida. Nos dice el Salmo 119, versículo 105. Y por eso ustedes y yo recibamos la palabra de Dios con humildad y no nos contentemos con escucharla, sino pongámosla por obra, como dice Santiago capítulo 1 del versículo 21 al 22. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Santo y divino Espíritu de Dios, lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento, de tu paz, de tu amor, de tu gozo, de tu alegría. Disipa toda tiniebla de confusión, toda pereza espiritual y todo lo que no venga de Dios. A ti, divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea toda la gloria, la alabanza, la adoración por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Juan le dijo: Maestro, hemos visto a uno que expulsaba demonios en tu nombre y no viene con nosotros, y tratamos de impedírselo porque no venía con nosotros. Pero Jesús dijo: No se lo impidáis, pues no hay nadie que obre un milagro invocando mi nombre y que luego sea capaz de hablar mal de mí. Pues el que no está contra vosotros, está por vosotros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos y hermanas, bienvenidos y bienvenidas. Hoy es miércoles 22 de mayo del 2024. Hoy estamos meditando el Evangelio según San Marcos, capítulo 9, del versículo 38 al 40. Es uno de mis pasajes de la Sagrada Escritura favoritos. Me encanta porque nos trae una enseñanza muy amplia, una enseñanza muy clara para edificación de cada uno de nosotros. Empieza diciendo uno de sus apóstoles, el apóstol San Juan. Juan le dijo: Maestro, hemos visto a uno que expulsaba demonios en tu nombre y no viene con nosotros, y tratamos de impedírselo porque no venía con nosotros. Entonces Jesús dice, pero Jesús le dijo: no se lo impidan. Este es el versículo, para que ustedes tengan idea. Este es el versículo de la Sagrada Escritura que toman algunos hermanos separados, incluso algunos católicos, que luego salen con la conclusión: la Biblia no es para pelear. Jesucristo dice que no hay que impedírselo a los demás. O sea que venga quien venga y me enseñe lo que me enseñe, tomando textos aislados de la Sagrada Escritura, yo debo de escucharlo. Obviamente ellos vienen con el texto Juan 8:47, hermano, vengo a predicarte la palabra de Dios, aleluya, gloria al Señor. Juan 8:47 dice: el que es de Dios escucha la palabra de Dios, el que no es de Dios no escucha la palabra de Dios. Y el católico ignorante que ignora, que no sabe, dice: pues si es la palabra de Dios y me viene a hablar de Dios, entonces ¿por qué no debo de escucharle? Como les dije, algunos dentro de los hermanos católicos hay unos
que sin, tal vez con una buena intención, pero con una mala formación, este texto toman y dicen, pero no hay que impedírselo a los hermanos separados, no hay que impedírselo porque dice la palabra de Dios, Jesús dijo, no se lo impidan. Entonces, si Jesús dice eso, nosotros somos quién para impedírselo. Vamos a ver a quién dice Jesús que no hay que impedir. ¿A quién? Versículo 39 dice, pero Jesús dijo, no se lo impidáis, porque no hay nadie que obre un milagro invocando mi nombre y que luego sea capaz de hablar mal de mí. Versículo 40, aquí está la clave. San Marcos, capítulo 9, versículo 40. Pues el que no está contra vosotros, está por vosotros. Entonces, aquí Jesús nos deja ver claramente que hay personas que están y se mantienen y nos mantenemos en la sana doctrina, en la sana enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, mientras que hay otros que no. O sea, hay dos grupos. Los que nos mantenemos en la sana doctrina, en la una y única iglesia que Jesucristo fundó, y hay otros que no se mantienen. Por eso Jesús es claro y dice, Jesús no dice todos están con vosotros. No dice así. Dice, pues el que no está contra vosotros, que quiere decir que hay personas que sí están en contra de nosotros, que sí están en contra de la iglesia de Cristo, que sí están en contra de la sana doctrina. Entonces eso no hay que confundir, mis queridos hermanos. El que no está contra nosotros, está por vosotros. Entonces, allá en Mateo 12, versículo 30 dice, el que no recoge con ustedes desparrama. Entonces, claramente vemos que hay personas que recogen con nosotros, pero también hay personas que desparraman. A los que recogen con nosotros, a los que se mantienen en la una y única iglesia de Cristo, a los que se mantienen en la sana doctrina de nuestro Señor Jesucristo, a los que se mantienen en la enseñanza de la Sagrada Tradición, de la Sagrada Escritura, de la Santa Madre Iglesia, a ellos no hay que impedírselo. Pero hay otros que sí es necesario impedírselo, y no solo impedírselo, sino hasta taparles la boca. Que lo diga la Sagrada Escritura. Yo solo soy el parlante, el micrófono que les dice, hermanos y hermanas, aquí en tal parte de la Biblia está. Vamos a ver, Tito capítulo 1, versículo de 9 en adelante. Vamos a ver, busquen conmigo por favor. Tito capítulo 1, versículo del 9 en adelante, y vamos a ver qué dice San Pablo. Ya vamos ustedes y yo tomando conciencia, vamos viendo que hay dos grupos. Tanto un grupo es el que recoge, el que está con Jesús. El otro grupo es el que está en contra de Jesús y no recoge, sino desparrama. Entonces, vamos a ver con los que desparraman qué hay que hacer. Tito, capítulo 1, vamos a leer desde el versículo 9 en adelante. Que esté adherido a la palabra fiel, conforme a la enseñanza, que sea capaz de exhortar, o sea, de predicar. Dice que el servidor del Señor tiene que estar fiel a Jesucristo. Por eso se pide, Señor, permítenos recibir tu palabra con humildad, practicarla con exactitud y predicarla con fidelidad. Porque el siervo del Señor tiene que ser fiel al Señor. Tito 1:9. Que esté adherido a la palabra fiel, conforme a la enseñanza de Cristo, no a la enseñanza de cualquiera, conforme a la enseñanza, para que sea capaz de exhortar
que sea capaz de enseñar, de predicar con la sana doctrina. Si ven, hay una sana doctrina, hay una doctrina que es diabólica. Y les voy a mostrar con la Biblia donde dice, hay una sana doctrina y hay una doctrina diabólica. Entonces, dice que sea, para que sea capaz de exhortar con la sana doctrina y refutar a los que la contradicen. Entonces, hay personas que contradicen esa sana doctrina y es necesario, ustedes y yo, especialmente los que ya hemos hecho el sacramento de la confirmación, dicen 2 Timoteo 2:2, que tenemos que ser guerreros de Cristo. Y muchas de las veces le dejamos nosotros ese peso a los obispos, a los párrocos, a los catequistas. Pero mis queridos hermanos, es importante que ustedes y yo nos alimentemos de la palabra de Dios. ¿Para qué? Primero, para conocer nuestra fe, para amarla, para enseñarla y contra los que lo atacan a nuestra fe, para defenderla. Muy importante. Entonces, mire, dice que sea capaz de refutar a los que la contradicen. Entonces, dice el siguiente versículo, porque hay muchos rebeldes. ¿Sí? Hay muchos rebeldes que ya no quieren estar en la sana doctrina, se han salido. ¿Y qué hay que hacer con ellos? Lo que dice la palabra de Dios. Tito capítulo 1, versículo 10. Porque hay muchos rebeldes, vanos habladores, que les gusta hablar y hablar. Vana palabrería. Palabra. Vanos habladores y embaucadores, sobre todo entre los de la circuncisión, a quienes es menester tapar la boca, dejarle con la boca tapada. ¿Cómo? Con la Sagrada Escritura, con la sana doctrina, no con palabras que van y vienen. Eso no se llega a nada. En la segunda carta a Timoteo, capítulo 2, del 1 al 25, nos explica que las palabras sin fundamento no llevan a nada. Yo pienso esto, yo pienso aquello. Bueno, pero vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Entonces, cuando ustedes y yo, primeramente, por eso dije, primero que tenemos que hacer, ¿qué? Conocer nuestra fe. Si no conocemos nuestra fe, ¿cómo vamos a amarla? ¿Cómo vamos a compartirla? Y peor aún, ¿cómo vamos a defenderla? Entonces, paso número 1, conocer nuestra fe. Tito 1:10. Porque hay muchos rebeldes, vanos habladores y embaucadores, sobre todo entre los de la circuncisión. Entre los de la circuncisión eran los judíos. Aún hay judíos modernos que se aferran al Antiguo Testamento. Los judíos no creían en Jesús, que Jesús es Dios. Los testigos de Jehová también hacen lo mismo. Entonces, si ven, sobre todo entre ellos, ¿qué hay que hacer con ellos? A quienes es menester tapar la boca, porque son hombres que transforman familias enteras, enseñando por torpe ganancia lo que no deben. La palabra de Dios nos dice que hay personas que por torpe ganancia, por rebeldía, vienen enseñando lo que no deben. Al inicio hablábamos de que hay la sana doctrina y la doctrina del diablo, que vamos a ver, que para que ustedes vean que lo que les estoy diciendo es con fundamento bíblico. No es que yo me inventé, esto soñé anoche. No, con capítulo y versículo. Para que quien tenga ojos vea, quien tenga oídos oiga, quien tenga corazón sienta. Tito 3:10. Vamos a ver en Tito capítulo 3, versículo 10. Dice, al sectario, al que se separa, al que está en contra de la sana doctrina, ¿qué hay que hacer con él? Al sectario, a las sectas, al sectario, después de una y otra amonestación, rehúyele
Entonces aquí vemos que hay personas a quienes ustedes y yo tenemos que rehuir, o sea, evitar hablar. Es más, si no estamos preparados en campo bíblico, ¿qué hacemos dejándonos confundir por los hermanos separados? Si no estamos preparados en campo bíblico, hay que evitar hablar con ellos porque vienen a más a confundir a los católicos. Y como dice en Romanos capítulo 16, versículos 17 y 18, os ruego, hermanos, que se aparten de quienes suscitan divisiones. Ellos no sirven a Dios sino a su propio vientre. Muchos de ellos están por el diezmito. Y por medio de suaves palabras, hermano, Cristo te ama, aleluya. Hermano, ven con nosotros. Por medio de suaves palabras, engañan a los corazones de los sencillos. Muy bien. Al sectario, después de una y otra amonestación, rehúyele. Ya sabes que se está pervertido y peca condenado por su propia sentencia. ¿Se dan cuenta que podemos ustedes y yo, si escuchamos a cualquiera caer incluso en la condenación? ¿Se dan cuenta que no es correcto andar escuchando a cualquiera que venga con la Biblia bajo el brazo? ¿Qué hay que hacer con alguien que venga con la Biblia bajo el brazo? Segunda de Juan, capítulo 1, versículo, vamos a ver el versículo 9. Segunda de Juan, capítulo 1, versículo 9. El apóstol San Juan nos va a dar, nos va a decir algo muy importante aquí. Bien. Dice, segunda carta de San Juan, capítulo 1, vamos a leer desde el versículo 9 en adelante. Todo el que se excede y no permanece en la doctrina de Cristo, si ven que hay personas que vienen con su propia doctrina, con su propia enseñanza, está la doctrina de Cristo y la doctrina contraria a Cristo, del diablo, digámoslo así como es. Porque no hay intermedio, o es de Cristo o es del diablo, no es que haya alguien más por el medio, no. Entonces, y ya vamos a ver qué es del diablo. Segunda de Juan, capítulo 2, versículo 9. Todo el que se excede y no permanece en la doctrina de Cristo, no posee a Dios. El que permanece en la doctrina, o sea, en lo que Cristo enseñó, ese sí posee al Padre y al Hijo. Vamos al versículo 10. Si alguno va a vosotros y no lleva esta doctrina, o si viene un protestante, una persona que protesta contra la sana doctrina de nuestro Señor Jesucristo, no lo recibáis en casa ni lo saludéis. Ahora, esto es importantísimo entender. Si leemos brevemente sin meditarlo, podemos pensar, bueno, aquí dice que no lo reciba ni lo salude. No quiere decir que seamos irrespetuosos a los demás. Recuerden que aquí está hablando de la doctrina. Si alguien viene con una doctrina que no lo reciba, esa doctrina, no a la persona, ni lo salude. A esa doctrina, que no le dé la bienvenida a la enseñanza que esta persona trae. Uno puede decir, hermano, yo soy católico, pertenezco a la iglesia de Cristo, que Dios te bendiga y pases bien. Si uno no está preparado en campo bíblico, si uno está preparado, pues también puede tener un diálogo. Siempre y cuando estemos preparados. Porque si no estamos preparados es como cuando un soldado va a la guerra sin nada. Entonces hay que estar primero preparados. Muy importante. Entonces, dice, si alguno va a vosotros y no os lleva esta doctrina, no lo recibáis en casa ni lo saludéis. Pues el que lo saluda se hace solidario de sus malas obras. En otras palabras, se hace cómplice por estar oyendo, por estar escuchando lo que no debe. ¿Y dónde dice en la Sagrada Escritura? Si no es la doctrina de Cristo, es la doctrina del diablo.
Primera carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Dice, el Espíritu dice claramente, el Espíritu Santo, que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, entregándose a espíritus engañadores y a doctrinas diabólicas. ¿Recuerdan cuando les decía que está la doctrina de Cristo y la doctrina del diablo? Entonces dice que en los últimos tiempos algunos se van a salir de esa doctrina de Cristo, como nos explica en la primera carta de San Juan, capítulo 2, del versículo 18 al 19, que van a salir de entre nosotros entregándose a doctrinas diabólicas. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. El Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, entregándose a espíritus engañadores y a doctrinas diabólicas. Por eso Jesús dice en el Evangelio de hoy, el que no está con ustedes, está contra ustedes. Entonces no es que cualquier persona que venga predicando el Evangelio ya haya de escucharle. Primero tenemos que tener en cuenta en su doctrina, en su enseñanza. Tenemos que examinar los espíritus. Nos dice en la primera carta de San Juan, capítulo 4, versículo 1. Vamos a leer la primera carta de San Juan, capítulo 4, versículo 1. Bien. A ver, primera carta de San Juan, capítulo 4, versículo 1. Vamos a leer. Bien. Queridos, no os fiéis de cualquier espíritu. Si ven que está el Espíritu Santo y están otros espíritus. Por eso dice, no se confíen de cualquier espíritu. Antes bien, examinad si los espíritus son de Dios, pues muchos falsos profetas han salido al mundo. Entonces, la palabra de Dios nos deja claro que está la sana doctrina, está la doctrina diabólica, está el Espíritu Santo y están los espíritus que nos llevan a apostatar de la fe, entregándonos a doctrinas diabólicas, como dice en la 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1. ¿Cómo examinamos si el Espíritu viene de Dios? Vamos a poner un ejemplo. Lucas capítulo 1, versículos 42 y 43. Cuando María, que está llena del Espíritu Santo, la Virgen María, en Lucas 1:35, el Espíritu Santo viene sobre ella, ella se llena del Espíritu Santo y va a visitar a su prima Isabel, ¿no es cierto? Entonces, cuando llega a la casa de su prima Isabel, Lucas 1:42, dice que Isabel se llenó del Espíritu Santo, que estaba con la Virgen María. El Espíritu Santo invadió el cuerpo, llenó el cuerpo. Isabel se llenó del Espíritu Santo. Incluso que hasta el bebé Juan Bautista saltaba en el seno de Isabel. E Isabel, llena del Espíritu Santo, dice así de la Virgen María: bendita tú entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Entonces es una manera de examinar el espíritu. De manera que si una persona viene, la Virgen María tuvo más hijos, palabra de Satanás. Eso no es verdad. Se dan cuenta cómo tenemos que examinar los espíritus. Porque no solamente hablando de Dios nos basta, o tomando algún texto aislado de la Biblia nos basta. Juan capítulo 8, versículo 31 y 32, dice: Jesús decía a los judíos que habían creído en él: ustedes serán mis verdaderos discípulos si se mantienen en mi palabra. Entonces conocerán la verdad y la verdad nos hará libres. ¿Cuál verdad? Juan 17:17. Tu palabra es la verdad. Conságralos en la verdad. Tu palabra es la verdad. Si Jesús nos dice que tenemos que mantenernos en la palabra, en la sana doctrina, claramente nos deja ver, y les muestro con capítulo y versículo, que también hay la mentira que es del diablo. Juan 8:44. El diablo es padre de toda mentira. Y que hay doctrinas que no son de Jesucristo. Por eso vamos a ver en la primera carta a Timoteo capítulo 4,
Vamos a leer el versículo 7. Rechaza, en cambio, las fábulas profanas y los cuentos de vieja. Ejercítate en la piedad. Si ven que hay cuentitos de vieja, cuentitos de la Blancanieves, así vienen algunos inventándose cosas más. Mas la sana doctrina de nuestro Señor Jesucristo es única. Y la iglesia que Él fundó es la que custodia. Por eso 1 Timoteo 3:15 dice que la iglesia es la casa de Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. ¿Qué sucede con aquellos que andan engañando a las personas? Y ya está escrito eso en la Biblia. 2 Timoteo capítulo 3, versículo 13 dice. Así, 2 Timoteo capítulo 3, versículo 13. En cambio, los malos embaucadores irán de mal en peor, serán seductores y a la vez seducidos. Entonces, nos dice la palabra de Dios que hay personas que andan engañados y a la vez andan engañando. El versículo 7, 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 7, nos dice que siempre están aprendiendo y no son capaces de llegar al pleno conocimiento de la verdad. Eso sucede con nuestros hermanos que se han separado de la iglesia. Están aprendiendo, pero no son capaces, no tienen esa humildad de llegar al conocimiento de la verdad. Si esto dice el Señor Jesús, yo lo creo, yo lo obedezco. Si Jesús dice eso, ¿yo quién soy para cuestionarle a nuestro Señor Jesucristo? Si Jesús dice, Jesús me enseña aquello. Por ejemplo, si Jesús dice allá en Juan 6:56, el que come mi carne, bebe mi sangre, permanece en mí, yo en él, ¿yo quién soy para decir, oh no, eso es un símbolo, eso es, Jesús ahí quiso, como que Jesús se equivocó? Jesús dice en Juan 20, Jesús dice allá en Juan 20:23, a quienes ustedes perdonen los pecados le quedan perdonados, a quienes ustedes no le perdonen le quedan sin perdonar. ¿Yo quién soy para decir, no, pero es que ahí quiso decir tal cosa, ahí no es que la confesión? Cuando en Hechos 19:18 dice que todos los cristianos se confesaban públicamente. Entonces ahí es cuando nos damos cuenta quienes estamos con Cristo y quienes están en contra de Él. Mateo 16:18 dice Jesús, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Que dicen muchos, Cristo no fundó ninguna iglesia. Otros dicen, la iglesia no salva a nadie. Cuando Hechos 2:47 dice, y el Señor agregaba a la iglesia a todos aquellos a quienes habían de salvarse. La iglesia no importa, yo puedo darle culto a Dios en todo lado. Hechos 3:21. A Dios se le da la gloria en la iglesia. Jesús dice allí en Mateo 28:19, vayan y hagan que todos sean mis discípulos, bautíceles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Todos los que se oponen a la sana doctrina de Cristo, pero es menos los niños. ¿Pero dónde lo dice menos los niños? Es que yo pienso que es menos los niños. Entonces vienen enseñando, como dice 1 Timoteo 4:7, cuentos de viejas, fábulas, un cuentito como si fuera cuento de la Blancanieves, nada más. Mis hermanos y mis hermanas, yo les invito para que ustedes y yo permanezcamos y perseveremos, que perseveremos en la palabra de nuestro Señor Jesucristo, la cual, como dice en 2 Timoteo 3:15, la cual tiene poder para salvarnos a nosotros, si nosotros perseveramos en la palabra del Señor. Por eso es importante, mis amados hermanos, que siempre nos alimentemos con la palabra del Señor y que hagamos todo lo máximo, nuestro máximo esfuerzo por ponerla por obra. Que nunca seamos de los que escuchamos y luego nos olvidamos, sino más bien pidámosle la gracia a nuestro Señor Jesús, que nos dé la gracia de poder poner siempre por obra la palabra del Señor, que de Él escuchamos, que del Señor aprendemos. Y que nuestra fe, nuestra perseverancia siga siempre progresando. No es que, es que yo ya he leído la Biblia, he rezado el rosario, estoy bien. Tenemos que siempre buscar seguir progresando. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 3 dice, tenemos que dar en todo tiempo
gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es justo, porque vuestra fe está progresando mucho y se acrecienta la mutua caridad de todos y de cada uno de vosotros. Entonces, si ven, como nuestra fe tiene que seguir siempre progresando, no tenemos nunca que ahí parar de crecer en la fe o desanimarnos, o peor aún, pensar que ya lo sabemos todo. Decía un padre de la iglesia, cuando ustedes y yo estudiamos los misterios de Dios y creemos ya saberlo todo, entonces no es a Dios a quienes hemos buscado otra cosa, porque el conocimiento de Dios es infinito. El conocimiento de Dios nunca tiene, como quien dice, un límite donde uno ya sabe. Y para terminar, vamos a leer 1 Corintios capítulo 15, versículo 58. Así pues, hermanos míos, amados, manteneos firmes. Tenemos que mantenernos firmes. ¿En dónde? En la sana doctrina. Ya sabemos que hay la doctrina de Cristo, la doctrina del diablo. Ustedes y yo tenemos que mantenernos en la sana doctrina. Así pues, hermanos míos, amados, manteneos firmes, inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que vuestro trabajo no será en vano en el Señor. El Señor nunca se queda con nada. Mateo 19:29 dice que el Señor nos da siempre el 100%. Por eso ustedes y yo tenemos que seguir siempre progresando, como dicen en 2 de Tesalonicenses 1:3, progresando en nuestra fe. Tenemos que seguir progresando, como dice aquí en 1 Corintios 15:58, progresando en la obra del Señor, buscando cada día hacer la voluntad de Dios, como dice Romanos 12:2, y perseverando, así dar mucho fruto, como dice en San Lucas capítulo 8, versículo 15. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con cada uno de nosotros, y la intercesión de la bienaventurada siempre Virgen María nos acompañe hoy y siempre. Me llamo Carlos Pauta, predicador católico. Les invito a que le den suscribir a su canal de evangelización, denle compartir. Compartiendo nos ayudan a llevar la palabra de Dios a más personas, nos ayudan a edificar el pueblo de Dios, ayudándonos a compartir. Un fuerte abrazo para ustedes de corazón a corazón, y como dicen Números 6:24, que el Señor les bendiga y les proteja.